Nunca había sentido tanta rabia como cuando el techo empezó a vibrar a las 3:17 de la mañana y el vaso de agua de mi mesa de noche hizo ondas, como si alguien estuviera probando un bajo dentro de mi cráneo. Hilo Rojo Stories. No era la primera vez. Era la cuarta noche seguida. Y esa vez, además del tum-tum-tum constante, escuché risas, gritos y un coro borracho cantando algo que sonaba a himno de estadio. Yo tenía que levantarme a las 6 a.m. para trabajar, y llevaba semanas sobreviviendo con café y malas decisiones. Me senté en la cama con el corazón acelerado, miré el techo y, sin pensarlo, le di un golpe con la escoba. 2, 3, 5 veces. El ruido paró, durante 10 segundos. Luego volvió más fuerte, como si mi golpe hubiese sido el botón de modo guerra. Ahí fue cuando se me cruzó una idea fea, peligrosa para mi paz mental. ¿Y si dejo de pedir respeto y le doy una cucharada de su propia medicina? Vivo en un edificio de departamentos relativamente tranquilo. Paredes delgadas, sí, pero la mayoría nos cuidamos porque todos sabemos que el sonido viaja como chisme. Yo alquilo el mío desde hace 2 años. Trabajo temprano, no hago fiestas, y mi mayor vicio es ver series con volumen bajo para no molestar. El problema empezó cuando se mudó el vecino de arriba, Bruno. 30 y tantos, sonrisa de vendedor, tatuajes, parlante gigante que parecía mueble. El primer fin de semana pensé, bueno, está celebrando la mudanza. El segundo, ok, tal vez tiene amigos. El tercero, ya era un patrón, jueves, viernes, sábado, y a veces martes, como si el calendario fuese una sugerencia. La primera vez que lo vi en el pasillo le hablé normal. Hola, soy el de abajo. Oye, anoche se escuchó bastante fuerte, ¿podrías bajarle un poco después de medianoche? Me miró como si yo fuera un trámite. Uy, sí, hermano, perdón. Es que yo trabajo con música. Se me va. Te lo agradecería mucho. Me levanto temprano. De una. Esa noche, a las 2:40 a.m., el techo volvió a temblar. A la semana siguiente fui con la administración. Me atendió Maritza, la administradora, con cara de otro que viene a quejarse. Necesito reportar ruido nocturno del departamento 5B. Maritza suspiró. Ya hemos hablado con él. Dice que no es para tanto. ¿No es para tanto? Tengo audios. Se escucha como si estuviera en mi sala. Bueno, mándame un correo con la hora y, ya vemos. Ya vemos se convirtió en 2 semanas sin cambios. El tercer intento fue con seguridad. El guardia nocturno subió una vez, tocó la puerta, volvió y me dijo, no abre, joven. A los 10 minutos, la música seguía. Otra noche se abrió, y según el guardia, Bruno le sonrió y le dijo, bajito, bajito, y cerró. Yo empecé a grabar. No por venganza, sino por cordura. Puse el celular en la mesa, y se oía el bajo como un latido de monstruo. Grabé la hora, el día, y mis suspiros. En una grabación se escucha hasta como mis platos vibran en el mueble. Un viernes, después de una semana especialmente mala, subí yo mismo. Iba con el corazón en la garganta, pero pensé, un adulto habla con otro adulto. Toqué. Pasaron 20 segundos. Nada. Toqué más fuerte. La puerta se abrió y salió una bocanada de aire con olor a alcohol y ambientador barato. Bruno estaba con una cerveza en la mano. ¿Qué pasó? Bruno, por favor. Son casi las 3. Tengo que dormir. Se rió, como si yo contara un chiste. Relájate, bro. Es viernes. Yo trabajo mañana. Pues, no trabajes. Me quedé congelado. No por la frase, sino por la naturalidad con la que dijo algo tan cruel. Detrás de él vi gente en su sala, luces LED, el parlante enorme apuntando al piso. Al piso, o sea, a mi techo. Te lo estoy pidiendo bien. Bruno dio un sorbo. Y yo te estoy diciendo que ya. No jodas. Cerró la puerta. Literalmente me la cerró en la cara. Esa noche no dormí. Me fui al sofá, me tapé la cabeza con una almohada, y aún así sentía el bajo en el pecho como si fuera ansiedad física. Al día siguiente llegué tarde al trabajo, me equivoqué en cosas tontas, y mi jefe me dijo, ¿todo bien? Estás distraído. Me dio vergüenza admitir que un vecino con parlante estaba desarmando mi vida. Lo peor es que cuando por fin lograba conciliar el sueño, a veces paraba de golpe, y yo me despertaba igual, con el cuerpo en alerta. Se me volvió un hábito, dormir poco, despertar irritado, vivir a la defensiva. Una tarde, en el ascensor, escuché a 2 vecinos hablando. ¿Sabías que Bruno es primo de Maritza? Con razón no le hace nada. Sentí que me bajaba la sangre a los pies. Todo empezaba a encajar, el ya vemos, la falta de acciones, la sensación de impunidad. Esa noche, en lugar de subir a pelear, abrí el blog de notas y escribí, opciones. Seguir quejándome, y que me ignoren, mudarnos, no puedo,
el contrato, la plata, devolverle, y arriesgarme a que yo quede como el problemático. Me odié un poco por siquiera pensar en la tercera. Pero luego me acordé de Bruno riéndose y diciendo no trabajes. En ese momento tomé una decisión, no iba a hacer nada ilegal, no iba a insultarlo ni destruirle nada, pero sí iba a usar algo que él no podía discutir, las reglas del edificio y los horarios permitidos. Primero averigüé el reglamento interno. Decía que el silencio era obligatorio desde las 22 hasta las 7 a.m., también decía que trabajos domésticos ruidosos se permitían desde las 7 hasta las 20. Perfecto. Luego me fijé en algo, Bruno nunca salía temprano. Los fines de semana lo veía bajar al mediodía con gafas oscuras. Entre semana, su primera salida era tipo 11 de la mañana. Si él destruía mis noches, yo podía aprovechar mis mañanas. El lunes puse mi alarma a las 6:50 de la mañana. A las 7:01 de la mañana empecé mi nuevo ritual, mover muebles para barrer, pasar la aspiradora, que casi nunca usaba, golpear sin querer la escoba contra el techo accidentalmente mientras limpiaba las telarañas. Todo dentro del horario permitido. A las 7:20 de la mañana escuché el primer golpe desde arriba, 3 golpes secos, furiosos. Me quedé quieto y sonreí por primera vez en semanas. A las 7:25 de la mañana bajó Bruno, despeinado, con cara de resaca, y tocó mi puerta como si fuera a tumbarla. Abrí apenas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces tanto ruido? Puse mi mejor cara de inocente. Estoy limpiando. Es lunes. Son las 7 de la mañana. Sí. Ya se puede según el reglamento. ¿Me estás jodiendo? Bruno, yo no te digo, no trabajes. Solo estoy limpiando. Me miró con una rabia que me dio un poco de miedo. Luego se inclinó hacia mí. Si sigues, te vas a arrepentir. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me quedé pegado a la madera escuchando sus pasos subir. Cuando se fue, me sentí culpable, hasta que recordé mis 3:17 de la mañana. Esa noche, por supuesto, hubo música. Peor que antes, como castigo. A las 2 a.m. parecía que estaba martillando el piso con bajos. Entonces hice lo segundo de mi plan, formalizarlo. Envié un correo a administración con adjuntos, audios con fecha, un registro de horas, y un mensaje claro: si no se aplica el reglamento, procederé con una denuncia por ruido y con mediación formal. Maritza respondió al día siguiente con un vamos a hablar con él. Hablar era su hobby. Yo necesitaba acciones. Durante esa semana sostuve mi limpieza matutina como un reloj. No era una fiesta ni música. Era vida normal, amplificada, licuadora a las 7:15 de la mañana para hacer jugo, aspiradora a las 7:30 am, reorganizar libros a las 7:45 de la mañana. Los libros hacen un ruido sorprendente cuando se caen sin querer. Los golpes desde arriba se volvieron parte del soundtrack. El jueves, Bruno me interceptó en el estacionamiento. ¿Qué quieres, plata? ¿Que te pida perdón? Quiero dormir. Pues ponte tapones. Ya probé. No sirven con el bajo. Se acercó más. ¿Te crees vivo, no? Yo respiré hondo. Yo no te estoy haciendo ruido a las 3 de la mañana. Estoy viviendo en horario normal. Bruno apretó la mandíbula y se fue sin decir nada. Esa noche hubo silencio. Casi lloré de alivio. Pensé que había funcionado. Me equivoqué. El sábado, a las 5:30 de la mañana, escuché algo distinto, no música, agua. Un goteo fuerte, constante, como cuando se rebosa una tina. Salté de la cama. Fui a la cocina y vi una gotera cayendo desde una esquina del techo, directamente sobre mi mesón. En 10 minutos tenía un balde lleno a medias. Llamé a seguridad, subieron, tocaron la puerta de Bruno, y esta vez se abrió. Yo subí también, con el guardia. Bruno salió con cara de sueño falso. ¿Qué pasa? El de abajo tiene una gotera, ¿tienes algún derrame? Bruno se encogió de hombros. No. Yo no he hecho nada. Yo miré hacia adentro y vi el piso de su cocina húmedo, como si hubieran tirado un balde y luego secado rápido. Bruno, está cayendo ahora mismo. Ah, pues será una tubería. El guardia tomó fotos, hizo el reporte, y dijo que administración vería el tema el lunes. Yo bajé con la gotera todavía cayendo y una idea horrible formándose. ¿Y si no fue un accidente? Puse una cámara pequeña que tenía, de esas que se activan con movimiento, apuntando a mi puerta y al pasillo. No quería cazar a nadie, solo protegerme. El lunes vino mantenimiento. Revisaron, abrieron una parte del techo, y encontraron que el agua venía de arriba, de una manguera mal conectada a la lavadora. Pudo soltarse, dijeron. O alguien la soltó un poquito. Nadie lo afirmó, pero el tono lo decía todo. Esa tarde, Maritza me llamó por primera vez. Necesito que pares con el ruido en la mañana. Bruno se ha quejado. Me reí, pero de puro estrés. ¿Se ha quejado? Maritza, tengo semanas de audios de él a las 3 de la mañana.
Él dice que ahora tú lo acosas. Yo limpio. En horario permitido. Estás provocando. ¿Y él qué ha hecho? No es provocación poner un parlante apuntando al piso. Silencio. Voy a citar una reunión, dijo al fin. Con ambos. Acepté. Era lo que quería desde el inicio, ponerlo todo en la mesa. La reunión fue el miércoles en la oficina de administración. Maritza, yo, Bruno, y para mi sorpresa, otro señor del comité del edificio. Bruno llegó con una actitud calmada, como actor. Maritza empezó, hay que convivir. Ambos deben ceder. Yo saqué mi carpeta. Sí, una carpeta. Puse sobre la mesa un registro con fechas y horas. Puse capturas de pantalla de mis correos. Puse transcripciones cortas de audios, se escuchan gritos, bajo constante. Y por primera vez, reproduje un audio ahí mismo, 2:58 de la mañana, bajo, risas, alguien gritando otra. El señor del comité levantó las cejas. Eso es fuerte. Bruno se acomodó en la silla. Es que él exagera. Además, él también hace ruido. Yo lo miré. ¿A qué hora hago ruido? En la mañana. Me despierta. En horario permitido, dije, sin alzar la voz. Yo no tengo permitido dormir a las 3. Maritza intentó mediar. Bruno, necesitamos que bajes el volumen después de las 22. Y tú, me miró, necesitas ser más considerado. Yo puedo ser considerado, dije. Pero quiero una sanción si vuelve a pasar. No otra charla. Bruno soltó una risa breve. ¡Qué dramático! Ahí fue donde me ganó el impulso. No le grité, pero sí dije algo que había estado guardando. Dramático es amenazarme en mi puerta. Bruno abrió los ojos, por fin perdiendo el control. Yo no te amenacé. Saqué el teléfono y reproduje un video. No era de la cámara del pasillo, era de mi celular, grabándolo cuando vino a mi puerta a las 7:25 de la mañana. Se escuchaba clarito, si sigues, te vas a arrepentir. El aire cambió. El señor del comité se enderezó. Bruno dijo, serio. Eso es una amenaza. Bruno me clavó la mirada. Estás loco. Maritza tragó saliva. Ok, dijo, más baja. Esto ya es otra cosa. El comité determinó una sanción escalonada. Si Bruno volvía a hacer ruido después de las 22, multa interna y reporte formal. Si yo hacía ruido intencional para molestar, también advertencia. A mí me pareció justo, salvo por una cosa, cómo probaban la intención. Esa noche fue extrañamente silenciosa. Dormí como no dormía hace meses. Me desperté hasta antes de la alarma, con una calma rara, como si el cuerpo no supiera qué hacer sin guerra. Duró 3 días. El sábado, a las 1:10 de la mañana, volvió la música. No tan fuerte como antes, pero suficiente para despertarme. A la 1:40 ya era el mismo bajo. A las 2:05 escuché algo nuevo, golpes rítmicos en el piso, como si estuviera saltando. Me senté en la cama y sentí una tristeza pesada. No rabia. Tristeza de entender que a Bruno no le importaba ninguna regla, ninguna conversación, ningún por favor. Entonces hice lo que no había hecho antes, llamé a la policía, o a la línea local de ruido, según corresponda. Me temblaba la mano porque me daba vergüenza hacer escándalo, pero mi cuerpo ya estaba pagando el precio. Cuando llegaron, Bruno bajó el volumen rápido, como si tuviera un botón de modo civilizado. Los agentes subieron, hablaron con él. Yo escuchaba desde mi puerta entreabierta. Bruno decía, no, oficial, es que el vecino me odia. Siempre me busca problemas. Uno de los agentes bajó luego y me pidió que le muestre los registros. Le mostré los audios, el correo, la sanción del comité. El agente suspiró. Ya. Vamos a dejar constancia. A la semana siguiente, Bruno me dejó un papel debajo de la puerta. Sin firma, pero su estilo. Ganaste. Ojalá te sientas hombre. Te vas a quedar solo por amargado. Me quedé mirando el papel un buen rato. No por lo que decía, sino porque me di cuenta de algo. Para él, yo no era una persona. Era un obstáculo. 2 días después, lo vi sacar cajas. Muchas. Un camión pequeño. No sé si lo multaron, si lo presionó el comité, si la administración ya no lo pudo tapar, o si simplemente se cansó de tener un vecino que no se rendía. Cuando pasó junto a mí en el pasillo, cargando una caja, me miró con odio. ¿Contento? Me salió una respuesta honesta. Estoy cansado. Se quedó quieto un segundo, como si esa frase no encajara en su película mental. Luego siguió caminando sin decir nada. Esa noche dormí con un silencio tan limpio que me pareció irreal. Me desperté a las 3:17 de la mañana por costumbre, con el cuerpo esperando el bajo. No hubo nada. Me reí solo, en la oscuridad, y luego me dio un nudo en la garganta porque me di cuenta de lo frágil que se vuelve uno cuando le quitan el sueño.
Ahora, con distancia, sigo pensando en mi castigo creativo. Técnicamente no rompí reglas, pero sé que lo hice con intención de que él sintiera algo parecido a lo que yo sentía. Y aunque funcionó, hay una parte de mí que se pregunta si crucé una línea moral. ¿Ustedes creen que yo soy el malo por devolverle el ruido en las mañanas, aunque fuera legal? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Aguantar, mudarse, o responder como respondí yo? Hilo Rojo Stories.